Muchas bendiciones, querido pueblo del Dios, en esta ocasión, nuevamente para compartir lo que la Biblia nos enseña acerca del rapto. Hemos venido haciendo una serie de puntualizaciones sobre el rapto o arrebatamiento, pero en esta ocasión vamos a considerar enseñanza bíblica del rapto. De una forma puntual, ¿qué exactamente dice la palabra de Dios acerca del rapto? ¿No? Así que vamos a revisar unos 3 pasajes principales que se manejan, se usan para justamente decir que el rapto va a ser de este modo. Sin embargo, queremos hacer una revisión objetiva de estos pasajes bíblicos y con este video estamos cerrando esta serie acerca del rapto. Así que entonces le pido que tenga a la mano su Biblia o al menos esté, ¿no?, con tiempo disponible para considerar estos pasajes de una forma muy significativa y también vamos a leerlos. Así que entonces, que Dios nos ilumine con su Espíritu Santo y que la gracia de Dios siempre esté moviéndose en nuestras vidas. Ahora, el rapto es una doctrina puramente neotestamentaria, en el sentido de cuándo, ¿no es cierto? Sí, en ese sentido, y fue revelado mayormente por lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a avanzar. El primer pasaje que se maneja y donde aparece la palabra, no rapto, pero arrebatamiento, es Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, incluso desde el 13 hasta el 18, diríamos. Pero, a ver, quiero que revisemos este pasaje y luego hagamos las preguntas que hay que hacerle a este pasaje bíblico. Muy bien. Es más, es el único pasaje bíblico que habla tan claramente haciendo mención al rapto. Pero leamos la palabra. Dice, no, voy a leer desde el versículo 13, por favor. Dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Bueno, había aquí un contexto de que muchos cristianos estaban muriendo y entonces algunos pensaban que estos cristianos que se morían, habían perdido, ¿no?, la esperanza de la segunda venida de Cristo. Entonces ahora en función a aquello viene lo que está diciendo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, ese es un primer aspecto. Seguimos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, aquí tenemos un pasaje donde se menciona directamente el arrebatamiento, ¿no?, que vamos a ser llevados. Y bueno, pero sin embargo, es importante que nosotros hagamos algunas preguntas a este pasaje bíblico. Así, mirando todos los versículos que hemos leído, ¿de qué está hablando el pasaje bíblico? Todos los versículos que hemos leído. Y creo que ahí es donde nosotros no podemos esquivar nada. Está hablando con tanta claridad
de la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Claro, usted puede volver a leer si gusta, pero sin embargo, no está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué va a pasar junto con la segunda venida de Cristo? ¿No es cierto? Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre el contexto donde se encuentra el pasaje bíblico, ¿no? Ahí. Ahora, junto con la segunda venida, está haciendo la mención, ¿no? Del rapto, de llevar, del arrebatamiento, ¿no es cierto? Junto con eso. No está diciendo que el rapto va a ser totalmente distante, lejos de la segunda venida. Según Tesalonicenses, va a ser junto, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo Tesalonicenses. No es una opinión de nadie, ni mía, por si acaso. Estoy siendo objetivo para que usted centre su mirada en el texto bíblico, ¿no? En el texto bíblico. Ahora usted dirá, pero se ha dicho así, se ha dicho allá. El problema es un asunto de interpretación. ¿Por qué? ¿Quiénes sacan ese versículo, específicamente el versículo 17, que me hace mención de ser arrebatados, lo sacan solito como que no estuviese conectado con el resto de los textos que están en Tesalonicenses? Pues ahí. Pero si yo voy a hacer una interpretación contextual, entonces no tengo otra opción que tomar en cuenta y ubicarlo dentro de la segunda venida, el rapto. ¿Por qué? Porque está conectado y está así presentado en la palabra de Dios. Así que entonces esto es un primer acercamiento a este pasaje bíblico. Y por lo tanto nosotros podemos decir lo siguiente, basado en este pasaje que hemos leído. El rapto sucederá junto con la segunda venida de Cristo. Ahora, si usted discrepa, bueno, ya no puedo yo decirle más sobre el asunto, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una lectura contextual del pasaje bíblico. Y cuando digo contextual, pues hay que leer a la luz de toda primera Tesalonicenses, o al menos, ¿no es cierto? A la luz de la porción que hemos leído, yo tengo que tomar en cuenta el versículo, ¿no? 17, donde se menciona el arrebatamiento. Yo no puedo desmembrar, yo no puedo aislar un versículo pensando que está totalmente desconectado del resto, ¿no es cierto? Ahí. Por eso Orton Wiley, en su libro de teología, dice, ¿no? El hecho general de arrebatamiento y de la revelación es claramente escritural. Los detalles ya mencionados deben ser asunto de opinión individual. Mira, no, los detalles ya mencionados deben ser asunto de opinión individual. Al final va a haber siempre desacuerdos y discrepancias en ese sentido, y eso es lo que está diciendo. El rapto está junto con la segunda venida de Cristo a la luz de Tesalonicenses. Así que entonces, este es el primer pasaje que necesitamos trabajar, y si usted tiene una posición, una opinión distinta, yo le invito a que usted haga un trabajo exegético, un trabajo de interpretación de este pasaje, y así saldrá de las dudas, ¿no es cierto?, o de las intrigas que probablemente le causa al escuchar lo que le estoy compartiendo. El otro pasaje bíblico que se maneja como una base para el rapto es Mateo 24, del versículo 37 al 42. Así que entonces vamos al Evangelio de Mateo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37 hasta el 42, dice lo siguiente. Siempre es muy bueno revisar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para que sea más objetivo nuestra reflexión y nuestro análisis. Dice la palabra, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra. Ahora uno otra vez, ¿no? ¿De qué está hablando el pasaje bíblico? Así, ¿no? A la mera lectura. Sin estar haciendo otras cosas, pero a la mera lectura, ¿de qué está hablando? De la segunda venida de Cristo. Ya habían pasado las señales. Si tú vas en tu Biblia a Mateo 24, 29, ¿qué dice? 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Desde ahí en adelante está hablando en esta parte de la palabra de Dios de la segunda venida de Cristo. Así que en medio de aquello hace la mención de la separación de dos en el campo, dos mujeres moliendo en un molino, no, la una es tomada, la otra es dejada, pero el contexto sigue siendo la segunda venida de Cristo. Es más, el versículo 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿No? Entonces, considerando este pasaje, tenemos, ¿no es cierto?, nosotros la misma apreciación que hemos hecho en Tesalonicenses. La segunda venida de Cristo está junto con el rapto, o dicho de otra forma, el rapto está junto con la segunda venida de Cristo. Ahora, varios comentaristas cuando hacen un acercamiento aquí al versículo 40 y el 41, porque ahí se menciona uno será tomado, el otro dejado, la una será tomada, ¿no? Y la otra dejada, ¿no? Dicen, no hay una mención específica que esté hablando del rapto. Un pensador incluso dice, ¿no? Que cuando Cristo venga, la humanidad va a ser dividida en dos partes. Y eso es lo que está mostrándonos ahí. Los que estén con el Señor y los que no estén con el Señor. Punto. Así, muy categórico. Pero sin embargo, nosotros necesitamos mirar estos. Ahora, este pasaje se han manejado para justamente decir que el rapto, ¿no es cierto? Va a ser mucho antes de la segunda venida, cosas como esas, pero a la luz del pasaje donde está, no es posible sostener aquello. El rapto está unido a la segunda venida de Cristo, según Mateo, según palabra de Jesucristo, ¿no es cierto? Si es que vamos a aceptar que eso de que uno es tomado, es dejado, está hablando del rapto. Bueno, no vamos a complicarnos la vida, pero sin embargo, ahí está el asunto. Jesucristo está hablando de su segunda venida, en todo lo que es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. No, ahí habla de la separación sin mencionar el rapto. Eso es un punto que ya mencioné hace unos minutos atrás. Así que entonces este es el panorama, el punto de vista que nosotros tenemos. Y lo que está diciendo el pasaje en verdad es la elección de uno define nuestro destino eterno. El momento que el Señor venga, no sé si estamos con Él o no estamos, cómo estará cada uno, entonces eso va a definir nuestra eternidad. Qué tremendo. Y ese es el otro pasaje que nosotros tenemos en la palabra de Dios para justamente el tema que hemos venido trabajando. Ok. El otro pasaje que a menudo se usa es 1 Corintios 15, del 51 al 58. 1 Corintios 15. Este es el capítulo de la resurrección. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo comienza
a hablar de la resurrección desde el principio hasta el final y todas las consecuencias que ella va a tener en nuestra vida, ¿no? Si estamos vivos y si estamos muertos también, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, sin embargo, vamos a leer del verso 51 al 58, que dice así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad? Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uno pregunta, la misma pregunta que hemos hecho a los otros pasajes bíblicos. ¿De qué está hablando 1 Corintios 15, 51 al 51? ¿De qué está hablando? De la transformación que vamos a nosotros recibir o tener de parte de Dios en el momento en que Cristo venga. Y lo mismo pasará con los muertos porque van a resucitar. Otra vez aquí, la transformación del que habla, la transformación de nuestro cuerpo, va a ser tan rápido en un abrir, cerrar de ojos, no vamos a ser transformados, pero cuando venga Cristo, porque está diciendo al final, a la final, ¿no es cierto? A la final, la trompeta, porque se tocará la trompeta, listo, y los muertos van a resucitar primero. Entonces, tenemos este pasaje que también nos muestra, pero no está hablando del rapto, sino de la transformación que vamos a tener nosotros en nuestro cuerpo cuando ese día glorioso llegue, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro ser va a ser transformado. Y de todo. Y así vamos a estar con el Señor. ¿Por qué dice? No, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Entonces, está hablando de aquello que obvio está conectado con la segunda venida, obvio que incluye el rapto, pero no está hablando específicamente de cómo o qué será el rapto. ¿No es cierto? Ahí. Entonces necesitamos nosotros considerar la transformación en relación a la resurrección. Ese es el énfasis que tiene esta porción de la palabra del Señor. El contenido de todo el capítulo 15 es la resurrección. Así que entonces eso es el punto. Y por eso una cosa que insisto yo, por eso uno siempre tiene que ubicar el pasaje bíblico ahí donde está y en relación a qué está, ¿no es cierto? La transformación de los justos será instantánea y los justos que están muertos serán resucitados. Eso es lo que nos está hablando a nosotros, mis queridos hermanos. Se está hablando el contexto ahí de la segunda venida de Cristo. Estos son los tres pasajes bíblicos que principalmente se manejan para justamente hablar del rapto. Ahora, usted y yo lo hemos leído, lo hemos revisado, entonces podemos decir, sugerir, podemos, ¿no?, hacer un anuncio, una noción de lo que nos dice la palabra de Dios acerca del rapto. Claro que sí. ¿Cuándo va a ser? Junto con la segunda venida de Cristo a la luz de estos pasajes que hemos mirado nosotros. Recuerden,
Los ejemplos bíblicos que hemos visto del rapto en el anterior video nos dicen cómo va a ser el rapto. Pero estos pasajes que estamos leyendo, principalmente Tesalonicenses y Mateo, nos está diciendo cuándo va a ser el rapto. Así que cada uno de nosotros considere y medite en este asunto, ¿no? Recuerde que hay tres posturas en cuanto al rapto, ¿no es cierto? El pretribulacional, el meso y el post. Así que tenemos que nosotros pedir siempre sabiduría del Señor sobre estos asuntos. A manera de conclusión, porque este es el último video de esta serie que he compartido, así que entonces el rapto y la segunda venida de Cristo sucederán o suceden juntos, a la luz de la palabra de Dios. Esta no es una opinión mía ni una conclusión que se me ha ocurrido. Usted ha visto, ha revisado los pasajes bíblicos. Ahora la gran pregunta es para nosotros. ¿Debemos conformarnos con lo que dice la mayoría? Yo sé, como usted también. Todos, la gran mayoría de los evangélicos, habla de que el rapto va a ser 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Sí, eso es lo que se conoce. Por eso le dejo la pregunta. ¿Debemos conformarnos con lo que dice la mayoría? Bueno, entender completamente el dispensacionalismo creo que es un desafío para todos y cada uno de nosotros. Probablemente usted tiene mucha información, yo no sé, pero pienso que tenemos que un poco más investigar sobre esa manera de armar los eventos escatológicos que nos han dejado y que hoy por hoy están en el escenario de los evangélicos cristianos. Ok, el otro desafío es hacer una exégesis seria de la palabra del Señor. Trabajar, interpretar, porque de otra manera nunca vamos a poder asegurarnos de qué dice un pasaje bíblico y cómo es el asunto. El gran problema de hoy día de muchos de nosotros es que solamente decimos las cosas por lo que hemos escuchado y por lo que han dicho otros. Y no hemos hecho un trabajo de nuestra parte aplicando lo que son los principios de la hermenéutica y no hemos entrado al mundo de la exégesis de la palabra del Señor. Así que fue un gusto y que Dios los bendiga. Y en otra ocasión estaremos compartiendo otro aspecto también de la escatología. Bueno, como promesa, quién sabe, para más adelante, pero no va a ser tan rápido. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿No es cierto? Que Dios los bendiga, usted medite, saque las conclusiones, decida, bueno, al final el Dios Todopoderoso va a cumplir su palabra de acuerdo a sus designios y de acuerdo a su voluntad. Muchas bendiciones.